padres arrogantes robaron mi Nintendo Switch y la mantuvieron como rehén porque ya no los visitaba. Tengo 20 años y me mudé de la casa de mis padres a los 18, porque realmente no los soporto. Y es por todas las razones que puedas imaginar. Fueron unos idiotas, favorecieron a mis hermanos menores, me usaron como cuidador gratuito, me dijeron: lo mío es mío, y lo tuyo es mío, y todas esas tonterías. Cuando me fui, mi papá me dijo que no dejara que la puerta me golpeara al salir y que no volviera. Conseguí el apartamento más pequeño y barato que pude encontrar. Y he trabajado en el mismo trabajo a tiempo completo durante 2 años. Mis padres ni siquiera aguantaron un mes antes de llamarme y suplicarme que volviera a casa. Porque sin mí, alguien más tenía que cuidar a mis hermanos. Me negué porque finalmente tenía tiempo para mí. Mi papá finalmente me llamó y realmente me exigió que volviera a casa y les pagara renta. Porque la familia es más importante que mi independencia personal. Le dije que mi vida también es importante. Y por una vez estoy viviendo por mí mismo. Así que básicamente dijo: entonces veamos cuánto tiempo puedes durar sin nosotros, y no hablamos durante meses. No sé qué esperaba. Me las arreglé bastante bien por mí mismo. Mi familia pareció aceptar lentamente que no iba a regresar arrastrándome, y con el tiempo parecimos arreglar las cosas. Pude ver que estaban teniendo dificultades para lidiar con el hecho de que las cosas estaban en mis términos y no en los suyos. Me suplicaron que cuidara a mis hermanos menores de vez en cuando, aunque los 2 que están más cerca de mi edad se encuentran ahora a mitad de la adolescencia. Pero mis padres no quieren ponerles la responsabilidad de cuidar a ellos más de lo necesario. Lo cual es hipócrita de su parte, ya que intentaron ponerme la mayor cantidad de responsabilidades posibles. Y sí, los he confrontado por eso. Respondieron con manipulaciones y más meses de silencio una vez más. Y nuevamente fueron ellos quienes volvieron a mí a pedir ayuda. Hace poco compré una Nintendo Switch usada para mí. Aunque solo podía pagar un juego por el momento. ¿Qué es Mario Kart? Lo conseguí en un paquete con la consola por un buen precio. Mi mamá vino un sábado y me pidió que cuidara a mis 2 hermanos menores por un tiempo. Básicamente, los empujó por la puerta hacia mí y se fue corriendo. Y me quedé atrapado con estos 2 niños revoltosos todo el día en mi pequeño apartamento. Mi mamá no regresó hasta después de las 9 de la noche. Y eso fue porque la llamé y la obligué a venir a recoger a los niños. Y realmente no le gustó que le cortara su tiempo de diversión. Dije que a menos que quisiera pagarme, no iba a cuidar a mis hermanos todo el día nunca más. Y la próxima vez ni siquiera abriré la puerta, y llamaré a la policía si simplemente los deja afuera. A la mañana siguiente me di cuenta de que no podía encontrar mi Switch por ningún lado. Así que llamé a mis padres. Y como pensé, uno de mis hermanos se la llevó. Dije que iba a ir a buscarla de inmediato. Pero mi mamá dijo que podía esperar porque mi hermano menor estaba jugando con ella. Y no tenía corazón para quitárselo. Dije que fue tomada sin mi permiso, y que la recuperaré. Monté en mi bicicleta y fui allí lo más rápido posible. Y cuando llegué, mi hermano estaba llorando porque la batería de la Switch se había agotado y no tenían el cargador. Les dije que me la devolvieran. Pero mi papá la tomó. Y dijo que la recuperaría cuando estuviera de acuerdo en comenzar a ayudar más con mis hermanos. Le dije que si así quería jugar esto involucraría a la policía. Y no estaba mintiendo. Se mantuvo firme e insistió en que no lo haría. Hasta que saqué mi teléfono y empecé a marcar. Mi mamá gritó de espera, y rápidamente le quitó mi Switch a mi papá. Él la llamó traidora y exigió que me la devolviera a él en lugar de a mí. Pero ella dijo que no valía la pena que llamaran a la policía. Antes de irme les dije que si esto volvía a suceder, llamaría primero a la policía. Y si tanto quieren una Switch para mis hermanos, pueden conseguir la suya propia. Mi papá gritó que no puedo faltarle al respeto de esa manera. Y yo contraataqué que aunque soy adulto, él nunca se ha molestado en mostrarme ni una pizca de respeto a mí. Y ya había tenido suficiente. Entonces salí con él gritándome que volviera y lo enfrentara. Ahora mismo volvimos al silencio por parte de ellos. Mi mamá me envió un mensaje una vez rogándome que siguiera cuidando a mis hermanos. Le dije que si tanto quería que cuidara a los niños, podía pagarme. Y que solo aceptaría el dinero por adelantado, porque ya no lo haré gratis. Especialmente después de que me robaran y trataran de evitar devolverme mi propiedad. Ellos no me poseen, soy un adulto con mi propio lugar y mi propia vida. Y pueden acostumbrarse a ello o perderse. Ha pasado más de una semana desde esa conversación por mensaje de texto, y ninguno de ellos ha vuelto a hablarme aún. Lo cual está bien. Pueden lidiar con sus propios problemas. Actualización 1. Vaya. No puedo creer que me olvidé de esta cuenta durante casi un año. Pero estaba viendo vídeos de Reddit en línea y vi mi publicación original por casualidad. Y me di cuenta de que había olvidado por completo hacer una actualización. Así que he vuelto para dar una. Habrá policía y algunas peleas leves hacia el final. No sé si eso califica como una advertencia de spoiler. Pero pensé en mencionarlo.
Como algunos saben, anteriormente publiqué sobre mis padres que se negaban a devolverme mi Nintendo Switch, cuando uno de mis hermanos la robó. Y muchos comentaristas tenían mucho que decir sobre las cosas que mis padres estaban haciendo. Y que simplemente llamara a la policía, o a servicios de protección infantil, si mis padres alguna vez dejaban a mis hermanos menores en mi puerta sin preguntar de nuevo. Bueno, esperé y esperé, pero no hubo contacto entre nosotros durante aproximadamente 3 meses. Desde la última vez que mi mamá llamó y me negué a cuidar a mis hermanos sin que me pagaran. Entonces finalmente llegó. Mis padres me llamaron de repente queriendo que cuidara a los niños. Y actuaron como si el incidente anterior con el Switch nunca hubiera sucedido. Les dije que no iba a cuidar a los niños a menos que me pagaran. Y tendría que ser un día que tuviera libre en el trabajo. Mi horario también se había cambiado, así que ya no tenía los sábados libres. De hecho, le pedí eso a mi jefe, ya que los sábados eran los días en que más me pedían que cuidara a los niños. Además, tomar un turno extra era mejor para mí financieramente. Mi papá se enfureció como de costumbre y dijo que necesitaba madurar y ayudar. Así que señalé que él necesita dejar de actuar como si tuviera control sobre mí. Y técnicamente estoy madurando para mí y mi propia vida, como siempre dijo que hizo a mi edad. Sin embargo, siempre trabajaba los sábados y me daba muchas de sus responsabilidades. Así que podía irse al demonio según mi punto de vista. Empezó a gritar violentamente por teléfono y mi mamá se lo quitó. Dije que solo podía cuidar a los niños los domingos porque era mi único día libre. Y solo lo haría si me pagaban $30 e incluían almuerzos, cenas y refrigerios para mis hermanos. Porque no iba a desperdiciar mi dinero proporcionando comida para ellos. Ese no es mi trabajo. Y si me quitan algo, como cuando me robaron el Switch la última vez, llamaría a la policía para recuperarlo. Guardé el recibo cuando lo compré y documenté los números de serie, para no tener ningún problema para demostrar a la policía que es mío. Mi mamá entró en modo maleducada y comenzó a maldecirme como un marinero que acaba de romperse un diente. La dejé despotricar mientras prácticamente ignoraba el teléfono, hasta que se dio cuenta de que no estaba respondiendo y comenzó a exigir que dijera algo. Así que dije que ella y papá tienen mis condiciones. Solo los domingos, con comida y $30, o pueden irse al demonio. Hubo un momento de silencio en la línea. Y luego mi mamá volvió a atacarme y dijo que mis hermanos menores, que tienen 14 y 15 años, tenían que ayudar porque yo ya no ayudaba, y necesitaban un descanso. Me reí y dije, ¿ustedes me daban descansos? Nunca. Mi mamá trató de decir que era diferente. Y lo era porque yo era el hijo mayor. Dije que no era diferente. Me convirtieron en un padre sustituto y perdí gran parte de mi infancia por eso, y ahora estoy viviendo mi propia vida sin ellos. Y son hipócritas por actuar como si yo debiera asumir la responsabilidad nuevamente, cuando ya no vivo allí y tienen a 2 adolescentes en casa que pueden hacer todo lo que solía hacer. Mi mamá cambió al modo víctima, y comenzó a decir que mis hermanos adolescentes estaban rebelándose y no los escuchaban. Dije que sus quejas no eran mi problema. Tienen que encontrar cuidado infantil alternativo. Estoy demasiado ocupado viviendo mi vida. Mi papá volvió al teléfono y comenzó a gritarme más. Simplemente, me reí de él y le dije que solo estaba hablando sin decir realmente nada. Mi mamá volvió a tomar el teléfono y me rogó una vez más. Reiteré que solo los domingos con comida y $30. Y no dudaré en llamar a la policía si se hacen amenazas o si me roban algo. Escuché a mis padres empezar a gritarse el uno al otro sobre qué hacer, así que dije que podían resolverlo y volver a hablar conmigo más tarde. Luego colgué. Volvió el silencio por un tiempo. Luego, una mañana de sábado, unas semanas después, me estaba preparando para trabajar, cuando hubo un golpe repentino, fuerte y rápido en mi puerta. De esos en los que sabes que lo hacen con las 2 manos. Mi mamá ha hecho eso durante años, como su marca registrada, para que supiera que estaba allí. Y sabe que conozco muy bien el sonido. Y el golpe fue seguido por lo que sonaba como alguien corriendo ruidosamente por el pasillo. Escuché a mis 2 hermanos menores discutiendo entre ellos y golpeando la puerta. Mi madre los dejó afuera de la puerta y se fue corriendo. Pero debido a todas las advertencias que recibí en mi última publicación, tenía un plan simple para esto. Simplemente, abrí mi ventana, salí y simplemente me alejé. Mi apartamento está en la planta baja al final del edificio. Y puedo salir fácilmente por la ventana que tengo allí simplemente sacando la pantalla. Llamé a uno de mis vecinos que vive unas puertas más abajo. Es una dulce anciana a la que le gustan los niños. Y le conté sobre la situación. Ella ha sabido sobre mi situación con mis padres narcisistas durante un tiempo, y llamó a la policía para decirles que había 2 niños abandonados en el pasillo, después de que la madre golpeara una puerta y se fuera. Como era de esperar, la policía vino y recogió a mis hermanos. Mis padres me llamaron más tarde y estaban furiosos. Fingí no tener ni idea y les pregunté de qué estaban tan molestos. Mi mamá admitió completamente que dejó a mis 2 hermanos menores en mi puerta,
para que los cuidara y se fue corriendo. Pregunté si los había dejado allí sin que nadie abriera la puerta. Porque yo ya estaba fuera, ya que tenía que trabajar los sábados. Mi mamá se quedó en silencio por unos segundos, luego gritó: ¿cómo demonios iba yo a saber eso? Yo contraataqué que todo esto era culpa suya. Y literalmente abandonó a sus hijos en mi puerta, con la esperanza de que tal vez yo estuviera en casa. En un día que ya le había dicho varias veces que trabajaba. Como si intentara obligarme a faltar al trabajo al intentar no darme más opción que cuidarlos. Ella empezó a dar excusas, pero le dije que lo que hizo era inexcusable e inmaduro. Terminó llorando, y simplemente dejé que eso continuara un rato antes de preguntarle si había terminado. Ella volvió al modo maleducada, y me gritó que la policía la estaba acusando de abandono de menores. Dije que eso realmente no era mi culpa, ya que ella dejó a los niños en el pasillo. Luego dije que también habría llamado a la policía si hubiera estado en casa y ella se hubiera negado a regresar. Por los niños. Porque les dije antes que ahora trabajo los sábados. Así que me niego a quedarme atrapado cuidando niños de nuevo. El resto de la llamada fue más discusiones sin sentido de su parte, y no fue realmente a ningún lado. De alguna manera, mi mamá terminó saliendo solo con un tirón de orejas y una multa, porque de alguna manera convenció a la policía de que sinceramente pensaba que yo estaba en casa y cuidaría de los niños, o eso me dijo mi hermano cuando me mandó un mensaje de texto. No sé cuánto fue la multa. Pero el hecho de que tuviera que pagar una, debería hacerla pensar dos veces antes de dejar a los niños en mi puerta y salir corriendo de nuevo. Mi papá tampoco fue acusado porque estaba en el trabajo, y también afirmó no saber que ella tenía la intención de dejar a mis hermanos en mi puerta. Me dijeron que en realidad estaba molesto con mi mamá por hacer eso. La situación era como el caso de la olla llamando a la tetera de negro, lo cual me hizo reír tanto. Pero supongo que tengo que darle crédito a mi viejo si nunca hubiera hecho lo que hizo mi mamá. De cualquier manera, eso dejó a mi mamá con antecedentes policiales. Esa es una primera advertencia a los ojos de la ley, creo. Después de eso, todo explotó realmente en Acción de Gracias. Mis padres me invitaron, y esperaba completamente que fuera algún tipo de trampa. Y lo fue. En la cena, mi papá simplemente se sentó en la mesa fumando un cigarrillo y actuando como si estuviera a cargo. Hizo que mi mamá me sentara y luego dijo que ya era suficiente, y que estaba poniendo fin a esta farsa. Me dijo que necesitaba volver a casa, pagar el alquiler para ayudar con la hipoteca y las facturas, así como ayudar a criar a mis hermanos porque ya no tienen tiempo para ellos mismos. Y la multa que mi mamá tuvo que pagar golpeó sus finanzas duramente. Simplemente, dije, no, simple y llanamente. Y mantuve esa postura sin importar cuánto intentara ordenarme. Terminó poniéndose tan furioso que realmente me atacó. Y él no es un hombre pequeño. Afortunadamente, yo tampoco lo soy, ya que había estado yendo al gimnasio durante meses. Y había aprendido un poco de lucha amateur. También llevaba puestas mis botas con puntera de acero. Así que le di una patada rápida en los huevos cuando vino hacia mí. Luego lo golpeé lo suficientemente fuerte en la cara, como para que cayera al suelo en un instante. Cayó con bastante estruendo e incluso vomitó por el dolor mientras se agarraba sus joyas. Luego le dije a mis padres que tenía mi teléfono grabando en mi bolsillo todo el tiempo. Y podía demostrar fácilmente que él me había atacado primero. Mi papá me dijo que me fuera de su casa y que nunca volviera. Y lo hice. Pero no antes de tomar una pata de pavo del plato y llevármela a casa para comer. Desde entonces, solo mis hermanos me han llamado o mandado mensajes de texto. Dijeron que me fui como un jefe, y ahora hay bromas en casa sobre las pobres bolas de papá. Pasé la Navidad con la familia de un amigo. Y tengo una invitación permanente para volver en otras festividades. Actualización 2. Bueno, ahora sé por qué mis padres intentaron obligarme a mudarme de vuelta en Acción de Gracias. Mi mamá estaba embarazada del sexto hijo. Y me enteré solo recientemente. Para empezar, uno de mis hermanos encontró mi cuenta de Reddit poco después de mi última publicación. Y se la mostraron a nuestros padres, quienes a su vez aparecieron en mi departamento, gritándome sobre cómo los había expuesto, para que mi mamá fuera arrestada y para que el mundo pensara que son malos padres. Bueno, lo son. Los confronté parado en mi puerta, sobre toda la mierda que han hecho, hasta dejar a mis hermanos en mi puerta en un día que sabían que trabajaba. Eso es de malos padres de cualquier manera que lo mires. Y realmente no importaba que los hubiera expuesto, porque de todos modos habría llamado a la policía por mamá cuando dejó a los niños en mi puerta. Y al final no habría hecho ninguna diferencia. Mi papá parecía listo para levantar un puño contra mí. Y dije que esa acción sola demuestra que son padres de mierda. Luego afirmé que si intentaba golpearme, terminaría como la última vez. Y no creo que sus huevos pudieran resistir otro golpe de mis botas. Y sí, las llevaba puestas. Papá parecía fruncir el ceño y apretar las piernas juntas al pensar en lo que le hice la última vez. Así que terminó yéndose y arrastrando a mi mamá de la mano. Y gritó, antes de irse por el pasillo,
que esperaba que les pagara la multa que tuvieron que pagar por el abandono de los niños, ya que todo era mi culpa. Les dije que se fueran al carajo y que no les debía nada. No dijeron nada en respuesta. Fue recientemente que recibí unas noticias muy malas. Mi mamá estaba embarazada de unos 6 meses, y perdió al bebé después de una caída en casa, cuando se resbaló en los escalones mojados del porche y cayó de bruces en la grava. Honestamente, no podía decir que estuviera embarazada en absoluto cuando la vi antes de eso. Ella es un poco más robusta, y siempre ha sido torpe. Pero no gorda. Lo suficiente como para que realmente no pudieras decir si estaba embarazada o no. Es triste, y este fue su primer aborto espontáneo. Así que realmente quería culpar a alguien, y esa persona tenía que ser yo a sus ojos. Porque había destruido la familia al no ayudar, y al hacerlos gastar tanto dinero. Ella y papá aparecieron en mi departamento nuevamente con ella en muletas, solo para decir que todo era mi culpa por haber perdido al bebé, porque me negué a volver a casa y ayudar cuando me necesitaban. Se convirtió en una pelea bastante grande donde los acusé de buscar un niñero gratuito para los niños. Y de buscarme la culpa por algo que no es mi culpa. No es mi culpa que quedara embarazada de nuevo cuando mamá tiene 44 años. Y no es mi culpa que ocurriera de todos modos. Culpad al podrido porche que papá nunca quiso reparar ni reemplazar. Bueno, mi padre volvió a poner sus manos sobre mí cuando dije eso, y recibí un fuerte gancho derecho de él. Y luego terminé pateándole el trasero una vez más. Nunca dejé de hacer ejercicio en el gimnasio. Y soy aún más fuerte de lo que era cuando lo derribé la última vez en Acción de Gracias. Él no tuvo ninguna oportunidad. Me quedé en blanco por la ira, y terminé rompiéndole la nariz y sacándole los 2 dientes delanteros, antes de que los gritos de mi mamá me hicieran detenerme. Se llamó a la policía, y me pusieron las esposas mientras a mi padre lo tuvieron que llevar al hospital. Afortunadamente, los pasillos de mi complejo de apartamentos tienen cámaras de seguridad. Y también tenía mi cámara de teléfono grabando detrás de mí en mi departamento cuando mis padres tocaron. El metraje mostró fácilmente que mi padre me atacó primero, y que yo me defendí. Básicamente, estoy libre, ya que se consideró defensa propia. Pero ahora mis padres quieren demandarme, por las facturas médicas de mi papá y la multa que tuvieron que pagar anteriormente. Papá no puede ir a trabajar durante algún tiempo debido a la paliza que le di. Tiene el cuello enyesado con la nariz rota, un ojo morado, 2 dientes perdidos y quién sabe qué más. También tuvo que afeitarse la barba, lo que tampoco le gustó nada. Ya estaba prácticamente muerto para mí, incluso antes de esto. Así que supongo que esto lo hace doblemente muerto para mí. Y el poco poder que alguna vez pensó que tenía como mi padre se ha ido. Soy físicamente mucho más fuerte que él, y pronto comenzaré un nuevo trabajo que paga mucho mejor gracias a todo mi trabajo duro estos últimos meses. Y tal vez con unos años de ahorro, consiga un lugar mucho mejor donde vivir. Mi hermano mayor me llamó para decirme que era su héroe por darle una paliza a papá. Y que planeaban irse igual que yo cuando cumplieran 18. Pero fue mi hermano siguiente quien encontró mis publicaciones en Reddit, después de escucharlas en YouTube. Y eso llevó a mis padres a descubrirlo, porque mi mamá los escuchó hablar al respecto. Y los obligó a mostrarle mi publicación. Dijeron que ella estaba furiosa y comenzó a romper cosas. Mis hermanos se disculparon por dejar que mamá y papá se enteraran. Y que nunca habrían dicho nada si hubieran sabido que mamá estaba escuchando. Ambos también dijeron que están felices de que no vaya a haber otro bebé. Ya tienen que encargarse de mucho del cuidado de los niños para mis padres en este momento. Y lo odian. Admitieron que al principio también me culparon por irme. Pero se dieron cuenta de que cuando te conviertes en adulto, mereces tomar tu propio camino. Todavía está en el aire si mis padres realmente intentarán demandarme. Pero creo que puedo decir con seguridad que será una pérdida para ellos si lo hacen. Uno de los tíos de un amigo es abogado. Y dijo que me representaría si mis padres deciden demandarme. Y también dice que no tienen mucho caso, ya que fue defensa propia. Y para mis padres, que probablemente leerán esto. Solo tengo esto que decir, déjenme en paz. No me poseen ni a mí ni a mis hermanos. Y cuando llegue el momento de que puedan irse a los 18, los ayudaré a salir de su casa. Ambos siempre han sido narcisistas y egoístas. No es mi culpa que mamá haya perdido al bebé. Y no es mi culpa que lo pasaran tan mal sin mí en la casa por no ser su niñera gratuita. Consideren esa nariz rota y esos dientes perdidos como una buena razón para nunca ni siquiera tocarme de nuevo. Y no olviden que solo he contado una fracción de la mierda que sucedió en mi vida gracias a ustedes aquí. Si quisiera, podría publicar historia tras historia de la mierda que ocurrió en mi infancia. Pero eso no me daría satisfacción. Así que simplemente, déjenme en paz. Edición, así que si esta publicación se lee en YouTube, pido que cualquier narrador no lea públicamente esta edición. Porque realmente no me siento cómodo con ello. Pero el resto del mensaje está bien. Edición 2, le pedí a mis hermanos más detalles. Y mi mamá estuvo en el hospital casi una semana con las lesiones que tuvo por la caída.
Alguien aquí cuestionó si fue empujada. Ahora me lo estoy cuestionando también. Pero la mejor explicación que pude obtener es que mamá resbaló y cayó del porche mientras se apuraba para irse a algún lugar. He escuchado de personas que resultan heridas peor de formas más estúpidas. También investigué sobre la cremación. Y dijo de 7 a 10 días para obtener las cenizas. Entonces, ¿eso significa que la urna con la que volvieron estaba vacía? Estoy tan confundido. Pero nuevamente, la cosa del funeral que hicieron mis padres fue varios días después de que mi mamá saliera del hospital, y mis padres mantuvieron esa urna en el dormitorio hasta el día de su pequeño funeral. Supongo que podrían haber obtenido las cenizas entonces. Podría explicar por qué volvieron borrachos a casa. Pero esta situación es tan extraña y retorcida que cuestionarla más me está haciendo doler la cabeza. Actualización 3. Se siente ostentoso volver a publicar tan pronto. En mi última publicación mencioné que mi mamá sufrió un aborto espontáneo en su embarazo reciente, después de una caída grave. Algo no olía bien en la información que recibí después de todos los comentarios que recibí al respecto. Así que decidí que la única forma de obtener la verdad era ir directo a la fuente. Así que fui a ver a mis padres el domingo. Ambos estaban en casa y descansando. Y ambos lucían realmente mal. Mi mamá, además de necesitar muletas para caminar más de unos pocos metros, tiene muchas marcas y vendajes en toda su cara por la caída que sufrió. Y mi papá, bueno, solo vean su descripción después de la paliza que le di en mi última publicación para ver cómo lucía. Mis padres estaban más allá de sorprendidos de que me presentara. Y exigí saber si realmente hubo un bebé, o si todo fue solo algún plan medio hecho para culparme por no volver a casa. Mi papá dijo que tenía mucho nervio al presentarme y dejarme entrar después de lo que sucedió. Pero mi mamá se echó a llorar y dijo que realmente había estado embarazada. Se tambaleó hacia el dormitorio y recuperó una urna pequeña pero bastante ornamentada. Y tenía cenizas adentro. Incluso las revisé para ver si parecían u olían a cenizas de cigarrillos, o de una barbacoa, o algo así. Pero no olían nada parecido. De hecho, apenas olí nada en absoluto. Pregunté por qué trajeron a casa la urna afirmando que las cenizas estaban dentro antes. Busqué en línea y decía que al menos se necesitaban 7 a 10 días para obtener cenizas. Y mamá estuvo en el hospital no más de 5 días. Mi mamá dijo que compraron la urna en línea, y esperaban recibir las cenizas del bebé cuando fueran al crematorio. Y estaban realmente molestos de que no pudieran llevarse al bebé a casa aún. Así que simplemente esperaron hasta que pudieran obtener las cenizas unos días después. Y luego salieron a emborracharse. Mamá afirmó que el crematorio hizo las cosas un poco más rápido porque ella les robó. Había lágrimas genuinas en sus ojos. He visto sus lágrimas de cocodrilo muchas veces. Pero esto no parecía así. Obtuve más información sobre lo que sucedió con respecto a cómo mi mamá se cayó. Estaba llegando tarde a ver a su médico. Un ginecólogo, o como sea que los llamen. Mamá explicó que se quedó dormida mientras tomaba una siesta, y estaba tratando de apresurarse para llegar a su cita. Entonces resbaló con un juguete mientras intentaba bajar las escaleras. Los barandales del porche se habían podrido y roto hace como 2 años, y papá nunca los arregló ni los reemplazó. Así que mi mamá no tenía nada a qué agarrarse para detener su caída. Y cayó directo del porche, aterrizó primero en la cara y luego en el vientre en el suelo. Incluso me mostró marcas en todo su estómago de donde aterrizó. Me dijo que el bebé habría sido otro niño. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas, y habría habido otro hermano más. Luego, mamá me dijo que un médico le advirtió que nunca intentara tener otro bebé, porque su cuerpo podría no poder manejarlo nuevamente debido a su edad y lesiones anteriores. Supuse que ese era el caso, después de algunas cosas que la gente me envió en mensajes sobre ello. Pero no lo hizo más fácil escucharlo en persona. Finalmente, hice la gran pregunta. ¿Por qué me culpaba? Mamá comenzó a decir que ese día que aparecieron en mi apartamento fue realmente malo, o algo así. Pero papá finalmente habló y la interrumpió. Gritó que es porque todo era culpa mía. Si hubiera hecho lo que él dijo y hubiera vuelto a casa en acción de gracias, entonces habría estado allí para ayudar. Y ahora hay un bebé está muerto por mi culpa. Le grité que si realmente se hubiera molestado en arreglar el maldito porche, entonces mamá podría nunca haberse caído. Y eso es responsabilidad suya. Además, ni siquiera se molestó en decirme que mamá estaba embarazada en acción de gracias. No es que hubiera cambiado algo. Seguimos gritándonos mutuamente, y en lugar de tomar partido por alguien, mi mamá simplemente salió de la habitación llorando. Mi papá parecía una cerilla encendida por lo rojo que estaba, y blandió su viejo cuchillo de caza hacia mí mientras gritaba que saliera de su casa. Mientras me iba, me dijo que ya no era su hijo. Le dije que no lo veía como un padre desde hace años, porque siempre fue un padre terrible. Pero antes de salir por la puerta, le dije que presentaría una orden de restricción. También si alguna vez levanta la mano contra mis hermanos, como intentó hacerlo conmigo.
Entonces la próxima vez perderá más que un par de dientes. Y no dudaré en llamar a la policía o a servicios de protección infantil, si intenta la misma mierda con mis hermanos como lo hizo conmigo. Comenzó a lanzarme montones de insultos desde la puerta principal, como, hijo de puta. Le respondí que era un insulto para mamá, y él se puso rojo de nuevo. Luego le mostré un saludo con un dedo antes de alejarme en mi bicicleta de montaña. Así que sí, supongo que esa es la mejor respuesta que tengo para cualquiera. Si esto no lo es la verdad, entonces no sé qué es. Pero, ¿importa ya? Voy a solicitar una orden de restricción tan pronto como pueda. Y buscaré mudarme de apartamento después de comenzar a ganar dinero con mi nuevo trabajo. No sé si sentiré ganas de volver a actualizar después de esto. Solo voy a estar deprimido recordando todo esto. Así que creo que ya terminé aquí. A menos que mis padres decidan hacer algo malo con mis hermanos. Pero espero haberles dejado claro mi punto. Ya he golpeado a papá 2 veces, y aún así parecía algo temeroso de mí mientras sujetaba ese cuchillo. Sentí como si me estuviera mirando como a un monstruo. Tal vez lo soy a sus ojos. Pero si ser un monstruo para él significa que nunca lastimará a mis hermanos. Entonces está bien. Seré el monstruo. Sayonara a todos.